su palabra en familia. Hoy mi mensaje lo he titulado El sustituto. Sí, el sustituto. Cuenta la historia en los días cuando China era un imperio. Dice que un súbdito, un hombre que iba a ser condenado a muerte, a él le permitían poder comprar una persona que pueda morir en su lugar, un sustituto. Mayormente siempre las personas que tenían dinero acaudaladas, las personas que tenían, sí, bien digo, que eran acaudaladas, tenían dinero, tenían la oportunidad de hacer este cambio, de poder buscar una persona, un sustituto para que los pueda sustituir en el día de su muerte. Siempre buscaban personas pobres, esas personas pobres en la miseria, en la pobreza total, tomaban ese lugar y con el dinero que se le daba, esa persona se la daba a la familia para poder sacarlas de la pobreza y darle, entre comillas, una seguridad económica. Esa persona que iba a ser sentenciada era enviada al emperador para que firmara esa solicitud y luego de vuelta al juez, que después terminaba fallando en la causa. Cuando llegaba ese día señalado, el verdadero reo, el verdadero culpable, el verdadero criminal iba a ser llevado al lugar de ejecución. Se preparaba el verdugo que iba a cumplir con la condena. En ese momento el sustituto dice que se acercaba al lugar donde estaba el verdugo y con mansedumbre dice que agachaba su cabeza y inclinaba su cabeza hacia una canasta donde terminaba ese verdugo, terminaba con su vida. Un golpe de espada y la ley quedaba totalmente, entre comillas, satisfecha. Dice que el juez entonces anunciaba la libertad de ese criminal, quien perdía su nombre. ¿Cómo? Claro, porque al comprar un sustituto que muriera en su lugar, ese criminal, el verdadero criminal que quedaba con vida, perdía su nombre y tenía que llevar el nombre de la persona que había muerto en su lugar, que acababa muriendo por él. Mi amigo, mi amiga, ¿por qué te quiero hablar de este tema? Porque todos los cristianos reconocemos que teníamos un castigo. Todos los cristianos reconocemos que teníamos y tenemos un castigo por nuestros pecados. La Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que por cuantos todos pecaron. Presta atención porque dice por cuanto todos, no dicen por cuanto fulanito, menganito, aquel, pecaron o pecó, están destituidos, o sea, no tenemos derecho a la gloria de Dios. Están todos destituidos por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús fue ese sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto. Si nosotros hoy tenemos vida, si nosotros hoy tenemos vida eterna, es porque alguien, un sustituto, murió por nosotros en la cruz del Calvario para saldar nuestra deuda, la deuda que nosotros tenemos la deuda que nosotros teníamos con nuestro Padre Celestial. Me quiero centrar en el versículo de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8, donde dice así la palabra del Señor. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, aunque Él era Dios, Él no se aferró a decir, no, yo soy Dios y yo no voy a morir por Jonathan, yo no voy a morir por Rocío, yo no voy a morir por Cristian, sino que yo, siendo Dios, yo no me aferro al cargo, a la nobleza que tengo, sino que yo voy a morir, voy a saldar la deuda.
¿Mm? Entonces dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia ¿a quién? A Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por eso yo te hacía esta ilustración. En la antigua China, cuando era un imperio, se usaba un sustituto. Hoy nuestro sustituto es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Jesús, siendo Dios, decidió morir por nosotros. Jesús, siendo Dios, decidió morir por vos. Y sabés todo ¿sabés con qué? Con un interés total. ¿Sabés qué era ese interés? Era puro amor. Tuvo una muerte cruel para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y hoy nosotros disfrutar de la vida eterna. Eso antes, cuando estábamos alejados de Dios, no la teníamos. Hoy sí tenemos acceso a la vida eterna por medio de ¿quién? De Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, si realmente entendemos el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, trataremos de llevar el nombre de Jesús en alto, procurando que la gente nos reconozca, no porque vistamos un lindo traje, una linda corbata, una tremenda Biblia, sino que la gente nos pueda reconocer como verdaderos cristianos cuando demostramos el amor, cuando demostramos la misericordia, cuando demostramos el perdón de Dios. Por eso te hablaba de la compasión. Por eso te decía que Jesús, no solamente a Jesús le importaba la condición física de las personas porque las sanaba, las libertaba, sino que le importaba la condición espiritual de la persona. Como seguidores de Cristo, tenemos que procurar nosotros también comportarnos como Jesús, nuestro sustituto, porque Él lo dio todo por nosotros. Por eso muchas veces te digo, cuando estás en medio de una tormenta y tenés que tomar una decisión y tiene que ser ya, te tenés que preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Viste cuando decís, Señor, dame 5 minutos y yo a este lo destrozo? Mirá, no me des 5 minutos, en un minuto lo destrozo. Vos tenés que decirte, Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en mi lugar? Jesús, Él tenía sus seguidores. Y hoy en día el Señor tiene sus seguidores. Por eso, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Sabes qué es lo que significa seguir a Cristo? Y uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, del 16 al 20, donde habla de la gran comisión, del gran mandato, de cuando Jesús envía a sus discípulos. Jesús nos ordena, no nos dice, a ver, por favor ustedes, si lo sienten, no sé si ustedes se levantan, viste, como quien dice, si se levantan el día lunes con el pie derecho, si tienen ganas. No. El Señor dio un mandato, una orden a sus discípulos entre todas las naciones para que podamos nosotros buscar discípulos y hagan discípulos, seguidores de Cristo. Ahora, la palabra discípulo significa un aprendiz. ¿Qué significa la palabra discípulo? Un aprendiz. La palabra discípulo también significa un seguidor. ¿Qué significa la palabra discípulo?
un seguidor. A inicios de la era de la iglesia, no se le llamaba a los cristianos o a aquellos seguidores o discípulos, no se le decía, mirá, ahí va el cristiano, ahí va el evangelista, ahí va el... no, sino que a inicios de la era de la iglesia se lo llamó cristiano. ¿Sabes cuándo fue pronunciada esta palabra por primera vez a los seguidores de Jesús? Cristianos. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leerlo. Dice, porque dice que ellos se congregaron allí todo el año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabés dónde? Y anotalo para que sepas. Para cuando te diga, pero ¿de dónde sale la palabra cristiano? Bueno, en Antioquía fue la primera vez que a los seguidores, a los discípulos de Jesús se los llamaron cristianos. ¿Será porque también se comportaban como Jesús? ¿Será porque también amaban a las personas? ¿Será también porque le enseñaban a las personas? Entonces ya sabes, la primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús fue en Antioquía. Por lo tanto, discípulos de Cristo o cristianos puede considerarse como un sinónimo. Estamos llamados a ser más que discípulos nosotros. No simplemente seguidores, sino que discípulos. Un discípulo es alguien que se parece o busca parecerse a su maestro. Te recuerdo que es un aprendiz, es aquel que se quiere parecer a su maestro. Ahora, vos me preguntarás, pero pastor, entonces, ¿cuál es el requisito que tiene que tener un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo? Y para aquellos que me siguen en el sermón o en la predicación, tienen para anotar, miren, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un seguidor de Cristo? Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulos que él deseaba. Yo tengo un grupo de amigos. Yo tengo conocidos, tengo amigos y tengo amigos íntimos. Yo elijo a mis amigos. Yo tengo conocido, mucha gente conocida. Pero los verdaderos amigos son contados con los dedos de la mano. Jesús también dio una serie de requisitos para aquellos que quieren ser seguidores, discípulos de Cristo. Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulo que él desea. Por lo tanto, como cristianos debemos cumplir con unas ciertas características que Jesús desea de los seguidores. Ahora, según Jesús, para ser un discípulo es importantísimo hacer lo siguiente. Número 1, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Número 1, amar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Por qué, pastor, amar a Cristo por sobre todas las cosas? Porque Jesús no quiere compartir tu amor. Jesús no quiere compartir tu corazón con otra persona. Por eso tenemos que amar, si queremos ser un seguidor, un verdadero discípulo de Cristo, debemos amar a Cristo por sobre todas las cosas. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, esto lo dijo Jesús, esto no lo está diciendo Cristian, sino que está en la Biblia, en la palabra del Señor, y lo dijo Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, no es digno de mi amor, no es digno de mi atención. Jesús no comparte su gloria con nadie. Jesús no quiere compartir tu amor, Jesús no quiere compartir tu corazón
con nadie. Él quiere ser el centro, quiere ser el número uno. Él quiere ser tu prioridad, Él quiere ser tu primicia en tu vida. Jesús desea nuestra devoción completa. Todo o nada. Número 2. Segunda característica de un verdadero seguidor, de un verdadero discípulo de Cristo: permanecer en la palabra de Jesús. Qué importante es permanecer en la palabra del Señor. ¿Y qué es permanecer? Permanecer no es visitar, no es cuando yo lo siento, cuando yo quiero y cumplo su palabra, cuando yo sienta, cuando yo quiero le doy al Señor y cuando no quiero no le doy, sino que es importante permanecer en su palabra. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: si vosotros permanecéis en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, serán como yo. Pero si permanecen en mi palabra, no si están de visita. Para poder obedecer a Jesús es necesario que conozcamos sus mandamientos. Permanecer significa habitar. Permanecer significa morar. Como te digo, aquellos que vamos a la iglesia, vamos la primera vez, la segunda vez, la tercera, ya venís la tercera vez, sos parte de la casa. Sos alguien que, un habitué del lugar. Bueno, el Señor está diciendo, aquel que habita en mi palabra, ese verdaderamente es mi discípulo. Y permanecer significa habitar. Permanecer significa morar. El hábito de hacer la palabra de Jesús parte de nuestra vida cotidiana es un requisito para ser un verdadero seguidor de Cristo. Número 3. Negarse a sí mismo. El libro de Mateos, capítulo 6, versículo 24 dice: si alguno quiere, no es que el Señor te está obligando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La frase "no se trata de mí" es apropiada para resumir la actitud de un verdadero seguidor de Jesús. Para ser un discípulo de Cristo es imprescindible, es primordial renunciar a nuestros derechos y ambiciones para buscar solamente los derechos y las ambiciones de Jesús. Por eso el Señor nos pide que si queremos ser un verdadero seguidor, un discípulo de Él, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 4. Debemos tomar la cruz de Cristo. Debemos tomar su cruz. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. La cruz era un instrumento de tormento. La cruz era un instrumento de vergüenza. La cruz era un instrumento de muerte. Jesús le pide a sus seguidores que cada día estén dispuestos a morir para poder seguirlo a Él. Ahora, ¿cómo morir, pastor? ¿Me tengo que suicidar? No, a morir a tu yo, para que dentro de ti pueda morar Jesús. En el momento que tengas que tomar una decisión, en el momento que sea prescindible decir: Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Cómo actuarías vos? Eso es morir a tu yo, cuando vos le das la posibilidad a Jesús para hacerse cargo de tu problema.
o de la decisión que ibas a tomar. Ser un discípulo de Jesús implica un compromiso no a medias. Significa un compromiso total. Así como te decía, yo tengo muchos conocidos, tengo amigos y tengo amigos íntimos. Uno busca a las personas para tener ese compromiso, decirte yo estoy con vos en las buenas y en las malas. Tiene que ser mutuo. Cuando el Señor nos dice que ser un discípulo implica un compromiso total, no un compromiso a medias. Que te quiero a media. A nadie quiere, a mí no me gustaría que me quieran a media. No me gustaría a mí que me quieran a media. Que me digan una cosa en la cara y después hagan otra cosa. Y yo tampoco querer a una persona a media no sirve. Lo mismo el Señor Jesús quiere que podamos tener un compromiso total con Él. Esto me hace acordar a la actitud que tuvo Pedro, ¿no? Está bien, no era la actitud que tenía que tener. De que cuando a Jesús lo fueron a arrestar en el monte Getsemaní, cuando lo fueron, ¿qué hizo Pedro? Dice que agarró, sacó la espada y dice que le cortó la oreja al soldado romano que lo estaba tomando para arrestarlo. Estuvo mal lo que hizo, pero Pedro tenía un compromiso con Jesús. Más allá de que el Señor Jesús tenía que pasar por ese tiempo, por ese momento, porque era necesario que la palabra se cumpla, Pedro tenía un compromiso con Jesús, de cuidarlo, de cuidarle las espaldas, de ser un guardaespaldas de Jesús. Tip número 5, seguir a Cristo. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cumplir con los deseos de Jesús debe ser el único propósito de los seguidores de Jesús. No debe ser mi propósito, sino que debe ser el cumplir con los deseos de Jesús. No debe ser, tiene que ser el cumplir los propósitos del Señor Jesús. Seguir a Cristo significa, a ver, ¿qué significa seguir a Cristo? Ahí está. Seguir a Cristo significa obedecerle. ¿Sos obediente a la palabra de Dios? Voy más allá. ¿Sos obediente a Dios? Cuando el Señor te dice tal cosa, ¿sos obediente? ¿O titubeás? ¿O dudás? Esto es para reflexionarlo en el día de hoy, ¿eh? Es para reflexionarlo. Punto número 6, creo que es el último, ¿sí? El último. Amar a nuestro semejante. No, ahí ya me pusiste el dedo en la llaga, pastor, veníamos bien, pero ya ahí, amar a nuestro semejante. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Óigame, tu vecino no te va a conocer porque te vestís con un traje, una corbata y una gran Biblia. No. Tu vecino y todo el vecindario, todo el barrio se va a dar cuenta que eres un cristiano cuando vos amás. Cuando vos te comprometés con la causa. Cuando vos tratás bien a tu esposa. Cuando vos tratás bien a tu esposo. Cuando vos tratás bien a tus hijos. Nadie tiene la familia perfecta. Olvídese. Y si hay alguien que tenga los hijos perfectos, la familia perfecta, no nos podemos ver, pero daría para que, no sé, venga y nos firme la Biblia y le hacemos una remera y hasta una gorra y barbijo. Pero la gente nos va a conocer cuando tengamos amor los unos por los otros. La marca de los seguidores de Jesús es el amor que se profesan los unos con los otros.
No que sos una cosa el domingo en la iglesia y después el lunes, oh, tu boca parece una cloaca. Porque si te ven en la iglesia y sos una cosa en la iglesia, después en tu casa son otra cosa y de tu boca salen esas palabrotas, ¿viste? Esas malas palabras. ¿Conoce una canilla que pueda salir agua dulce y agua salada a la vez? No. Entonces a nosotros nos conocerán si nosotros tenemos amor los unos por los otros y si profesamos ese amor entre todos, no solamente entre la gente de la iglesia, porque es fácil amar a la gente de la iglesia, pero los que están fuera de la iglesia también necesitan ser amados. Un discípulo de Cristo no se identifica con asistir a una iglesia, cargar una Biblia o salir cierto tipo de lenguaje, sino que el amor a sus semejantes. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a sacrificarse por otros, al igual que Jesús lo hizo por ellos. Porque así como el Señor Jesús se sacrificó por vos, también el Señor se sacrificó por aquel que vos no podés perdonar. También el Señor se sacrificó por aquel que no lo pasás. ¿Viste? Porque somos rápidos para apuntar, somos rápidos para contarle las costillas a los demás, pero cuando se trata de nosotros, no, esa parte no, a ver, no está en la Biblia esa parte. Los requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero cristiano, no han cambiado con el tiempo, siguen siendo los mismos. Desde que Jesús andaba por aquí, por la tierra, no es que el Señor Jesús partió hacia el cielo, está sentado en su trono y bueno, ahora los cristianos arrégnense, fíjense, cambien esto, no, sino que los requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús o un verdadero cristiano no ha cambiado con el tiempo, son exactamente lo mismo. Tal vez el corte de pelo, tal vez una remera en vez de camisa o corbata, o un saco en vez de una remera o una camisa. El envase es indistinto, lo que viene adentro es lo importante, lo que cuenta. Yo te quiero hacer dos preguntas y ya cierro mi mensaje. Y hoy fue para reflexionar de cómo nosotros estamos, qué rol estamos cumpliendo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pregunta número 1. ¿Los demás ven en ti a Cristo? ¿Los demás ven en ti a Jesús? Pregunta número 2. ¿Realmente puedes llamarte cristiano? ¿Realmente puedes llamarte hijo de Dios? ¿Te comportás como un verdadero hijo de Dios? ¿O andás en cosas turbias, negocios turbios, o trabajos turbios, que de palabra decís una cosa, pero tus hechos demuestran lo contrario? Debemos cambiar, porque no vamos a ir al cielo así, no vamos a ir al cielo así. Debemos cambiar. Si crees que no mereces llevar el nombre de cristiano, estás a tiempo de cambiar tu vida y empezar a vivir haciendo honor al nombre de aquel que dio su vida por ti. El sustituto que te contaba al principio de mi sermón, al principio del mensaje. Aquel sustituto que moría en el lugar de esa persona en la antigua China, esa persona que moría. Y ese criminal, verdaderamente el verdadero criminal, cuando moría el sustituto, le era levantado la pena, ya pagaba su error, pero tenía que llevar el nombre de aquel que murió. Mi pregunta es, ¿llevas bien puesto el nombre de cristiano? ¿Llevas bien puesto el nombre de
hijo de Dios, hoy es para reflexionar. Hoy es para pensarlo. Que el Señor te bendiga. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.